La última noche de la tribu antes de la masacre. Esa noche todo parecía normal. El fuego ardía en el centro del campamento, iluminando los rostros relajados de los adultos. Los niños corrían entre las tiendas, riendo, mientras el olor a carne asada llenaba el aire. Nadie imaginaba que estaban viviendo sus últimas horas. En lo profundo del bosque, un grupo de hombres avanzaba. No gritaban, no hacían ruido. Sus pasos eran lentos, calculados, como si fueran cazadores siguiendo una presa indefensa. Nadie en la tribu podía escucharlos, y ese era el plan. Solo una persona dentro del campamento sabía lo que estaba a punto de pasar. No lo detuvo, no lo advirtió, simplemente esperó, en silencio, mientras la noche continuaba como si nada. Cuando salió el sol, ya era tarde. El fuego se había apagado, las tiendas estaban reducidas a cenizas y los cuerpos de hombres, mujeres y niños yacían esparcidos por el suelo. La tribu había sido borrada en cuestión de horas, pero aquello no fue un ataque cualquiera, fue una traición. Alguien de adentro los entregó, y esa persona sigue viva, se esconde, respira y sabe que cuando la verdad salga a la luz, nadie le perdonará lo que hizo. Aucán despertó antes del amanecer, como siempre hacía. El aire estaba frío y el fuego del campamento apenas era una brasa que iluminaba débilmente el centro del terreno. Se levantó sin hacer ruido, con el instinto de un hombre que había pasado demasiados años cazando y vigilando fronteras. Siempre hacía el mismo recorrido. Bordeaba las tiendas, escuchaba el bosque y revisaba las trampas colocadas en los puntos más alejados. Aquella noche, sin embargo, el silencio era extraño. No se escuchaban pájaros ni insectos. Ni siquiera el viento movía las ramas de los árboles. Aucán se detuvo y agudizó el oído. Había aprendido a detectar el peligro en los pequeños detalles, un ruido fuera de lugar, un olor distinto en el aire, un cambio en el comportamiento de los animales. Nada parecía moverse, pero ese silencio lo incomodaba más que cualquier ruido. Durante un instante pensó en despertar a Antu, el líder de la tribu, pero sabía que de nada serviría. Antu había dejado claro que no se moverían, que la tribu permanecería en esas tierras sin importar cuántos rumores llegaran sobre saqueadores y colonos hostiles acercándose desde el norte. Aucán no estaba de acuerdo. Lo había discutido varias veces con él. Creía que quedarse era un error, un riesgo innecesario. La tribu podía desplazarse más al sur, donde había zonas de caza suficientes y menos amenazas. Pero Antu veía cualquier sugerencia como un desafío a su autoridad, y Aucán había aprendido a elegir sus batallas. Esa madrugada, sin embargo, pensó que tal vez no tendrían otra oportunidad de moverse. Regresó hacia el centro del campamento. La mayoría de los hombres dormían profundamente, agotados por las celebraciones de la noche anterior. Habían estado cantando, bebiendo y compartiendo historias hasta tarde. Para ellos, la noche había sido una oportunidad para olvidar por un rato las tensiones de las últimas semanas. Pero Aucán no podía relajarse. Se sentó junto a la fogata y tomó un trozo de carne fría de un cuenco. Lo mordió sin hambre, más por mantener la mente despierta que por necesidad. Mientras masticaba, su mirada recorrió las tiendas y los cuerpos dormidos. Entonces lo sintió. No un sonido, sino una sensación. La sensación de estar siendo observado. Sus ojos fueron hacia los bordes del campamento, hacia las sombras del bosque, pero no vio nada. Solo árboles inmóviles y oscuridad. Respiró hondo, intentando calmar esa alerta instintiva que tantas veces lo había salvado, pero algo en su interior le decía que no estaba imaginando cosas. Fue entonces cuando vio movimiento. No entre los árboles, sino dentro del propio campamento. A unos 20 pasos, Nahuel, el más joven de los cazadores, caminaba con pasos lentos, mirando constantemente hacia atrás. No llevaba su arco ni su lanza, solo un pequeño saco colgado al hombro. Aucán frunció el ceño. Era raro que Nahuel estuviera despierto a esa hora, y más raro aún que se moviera de esa forma, casi escondiéndose. Nahuel, susurró con voz baja, pero firme. El joven se giró apenas, como si hubiera escuchado, pero no respondió. Aceleró el paso y se adentró en el bosque sin mirar atrás. Aucán se levantó y estuvo a punto de seguirlo, pero dudó. Si Nahuel estaba cazando o revisando trampas, no había motivo para confrontarlo.
Sin embargo, algo en la manera en que caminaba le pareció incorrecto. No había prisa en sus pasos, pero tampoco normalidad. Era como si supiera que no debía ser visto. Decidió esperar. Regresó junto al fuego, aunque la sensación de alerta no se fue. Pensó en despertar a Cullen, una de las pocas personas de la tribu que solía prestar atención a sus advertencias. Ella siempre había confiado más en su instinto que en las órdenes de Antu, pero prefirió no alarmar a nadie todavía. Quizá estaba exagerando. Quizá solo era una noche silenciosa y nada más. Aucán miró al cielo. La luna estaba alta, y aún faltaban horas para el amanecer. Se cubrió con su manto de cuero y se sentó a vigilar. Mientras observaba, recordó la última discusión con Antu, 2 días antes. Habían hablado sobre los rumores de que un grupo de extranjeros estaba saqueando aldeas cercanas. Antu había asegurado que eran exageraciones, historias creadas para asustarlos y obligarlos a abandonar sus tierras. Aucán, en cambio, había escuchado a un viajero describir una emboscada con detalles demasiado precisos como para ser inventados. No se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que escuchó un crujido. Fue un sonido leve, a lo lejos, pero suficiente para ponerlo de pie. Miró hacia el bosque, tensando la mandíbula. De nuevo, nada se movía. Pero esta vez, juraría que no estaba solo. Caminó unos pasos hacia el límite de las tiendas, atento a cualquier señal. El frío le calaba los huesos, y en ese momento sintió que cada sombra podía esconder algo más que un árbol. A lo lejos, un parpadeo, una pequeña luz, como el reflejo de una antorcha apagándose. Demasiado lejos para ser del campamento. Aucán no dijo nada. No despertó a nadie. Solo apretó su lanza y siguió mirando hacia el bosque, con la certeza de que algo se estaba moviendo en la oscuridad. Lo que no sabía era que, para cuando el sol apareciera, ya no quedaría casi nadie a quien proteger. Cullen despertó cuando aún quedaban brasas encendidas en la fogata central. No era común que se levantara tan temprano, pero llevaba días con un presentimiento extraño que no lograba apartar de su mente. Cada noche, al cerrar los ojos, tenía la misma sensación, que algo estaba por romperse, que el campamento ya no era seguro. Se incorporó lentamente, cubriéndose con su manto de lana gruesa, y salió de su tienda. El aire frío le mordió la piel. Por un momento, pensó que era solo eso, el invierno adelantado, lo que la mantenía inquieta. Pero cuando miró alrededor, notó algo que reforzó esa sensación: demasiado silencio. Las noches siempre tenían ruido. Los insectos, el viento, algún animal moviéndose en el bosque. Esa madrugada, todo estaba quieto. Vio a Aucán de pie, a lo lejos, cerca del límite del campamento. Él también parecía atento, rígido, como si estuviera esperando que algo apareciera entre los árboles. Cullen sabía que Aucán era desconfiado por naturaleza, pero si él estaba alerta, entonces algo no andaba bien. Caminó hasta la fogata y se sentó en una piedra, buscando algo de calor. Mientras avivaba las brasas con un palo, escuchó pasos detrás de ella. Se giró y vio a Rayen, la mujer de rostro siempre frío, caminando en dirección opuesta al campamento. Llevaba una bolsa pequeña colgada y un chal oscuro cubriéndose la cabeza. No miró a nadie, no dijo nada, y desapareció entre las sombras, hacia un sendero lateral. Cullen frunció el ceño. Rayen no solía salir de madrugada. De hecho, casi nunca abandonaba el campamento sola. Nadie sabía muy bien qué hacía cuando se alejaba, y ella nunca daba explicaciones. Cullen la observó hasta que la oscuridad se la tragó, y un escalofrío le recorrió la espalda. Se levantó y caminó hacia Aucán. Él giró la cabeza al verla y asintió, sin decir palabra. No hacía falta. Los dos sabían que había algo en el aire, algo que no podían nombrar. ¿Lo escuchas?, susurró Cullen. Aucán solo asintió. No se escuchaba nada. Y ese era el problema. Decidieron caminar juntos hacia el perímetro, bordeando las últimas tiendas. Mientras avanzaban, vieron a Nahuel, el joven cazador, regresando del bosque. Llevaba el mismo saco que Cullen había notado en Rayen, aunque un poco más abultado. Cuando los vio, se detuvo en seco. ¿Qué haces despierto a estas horas?, preguntó Aucán, cruzándose en su camino. Revisaba las trampas, respondió Nahuel sin mirarlos a los ojos. Cullen lo observó con atención. No olía a sangre, como debería si realmente hubiera cazado algo. Tampoco parecía cansado o sucio, como pasaba cuando pasaba horas fuera. Lo que llevaba en ese saco no era carne. ¿Las trampas?, repitió Cullen, con tono neutro. ¿En plena noche?
Alguien tiene que trabajar mientras ustedes duermen, respondió Nahuel, intentando sonar seguro, y siguió caminando hacia su tienda. Cuyen lo siguió con la mirada hasta que desapareció. Luego volvió a mirar a Aucan. Ninguno habló, pero ambos sabían que ese comportamiento no era normal. Y no era solo Nahuel. Algo más estaba ocurriendo. Cuando regresaron hacia el centro del campamento, Cuyen notó otro detalle inquietante. Cerca de la tienda de Antu, el líder, había pisadas frescas que no correspondían a ninguno de los cazadores. Eran huellas más profundas, de botas que no pertenecían a la tribu. Se inclinó para mirarlas mejor. El barro aún estaba húmedo. Estas huellas no son de los nuestros, murmuró. Aucan se agachó a su lado. Las vi antes, en el bosque. Creí que eran de algún viajero que pasó hace días. Pero están frescas. Ambos levantaron la vista al mismo tiempo, mirando el límite del bosque. No vieron nada, pero el silencio se hacía más pesado a cada minuto. Cuyen regresó a su tienda y tomó una pequeña daga que siempre mantenía escondida entre sus cosas. No era guerrera, pero sabía defenderse. Mientras se la ataba al muslo, escuchó a lo lejos el aullido de un lobo. Era un sonido normal en esa región, pero esta vez no venía solo. Después del aullido, hubo un segundo sonido, 3 golpes secos, como si alguien hubiera chocado piedras entre sí. Se asomó y vio a Rayen, de regreso, parada a unos metros del campamento. No parecía sorprendida por el sonido. No parecía escuchar nada. Solo observaba el cielo, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Cuando notó la mirada de Cuyen, caminó tranquilamente hacia su tienda, sin pronunciar palabra. Cuyen sintió un nudo en el estómago. No podía probarlo, pero sabía que algo estaba muy mal. Esas huellas, los movimientos nocturnos de Rayen y Nahuel, el silencio absoluto, nada era normal. Pensó en hablar con Antu, pero dudó. Él jamás escuchaba. Y si realmente había una amenaza cerca, quizá ya era demasiado tarde. Se quedó de pie, observando el bosque desde la entrada de su tienda, con la daga apretada en la mano. No durmió. No cerró los ojos. Y aunque todavía no lo sabía, esa sería la última noche que vería a la tribu con vida. Nahuel caminaba solo entre los árboles, con el saco colgado al hombro y el corazón latiendo rápido. No tenía miedo. Era ansiedad. Cada paso que daba lo acercaba más a un punto del que ya no había retorno. Había repetido en su mente, una y otra vez, que todo lo que hacía era necesario, que no tenía otra opción. Pero, en el fondo, sabía que había elegido este camino. Cuando se detuvo en un claro, miró alrededor para asegurarse de que nadie lo seguía. No escuchó nada. Solo el crujido de las hojas secas bajo sus pies y el susurro de un viento débil. Entonces silbó, un sonido breve, como el canto de un ave. Unos segundos después, otra señal respondió desde la distancia, 2 chasquidos, metálicos, que no venían de la tribu. De la oscuridad, un hombre apareció. No era de la tribu. Llevaba un abrigo pesado de tela y botas altas. Su rostro estaba cubierto por una bufanda sucia, y del cinturón colgaba una pistola corta. Nahuel se tensó al verlo, aunque ya lo había hecho varias veces en los últimos meses. Todo listo, dijo Nahuel, abriendo el saco y mostrando lo que había dentro, un pequeño mapa de los alrededores, hecho a mano, y un colgante de hueso que pertenecía a Antu, el líder de la tribu. Ellos no sospechan. Esta noche es la última. El hombre tomó los objetos y asintió, sin mirarlo demasiado. Le entregó a Nahuel una bolsa más pequeña, con monedas de metal que tintinearon al caer en sus manos. El joven la sostuvo con fuerza. Ese sonido, frío y metálico, le recordaba por qué había aceptado. Recuerda, dijo el hombre, con voz baja y firme, nadie debe quedar con vida. Ni siquiera tú, si fallas. Nahuel no respondió. Se limitó a asentir. Sabía que, para esos hombres, él no era más que un medio para entrar al campamento sin resistencia. En cuanto cumplieran su objetivo, su vida tampoco valdría mucho. Por eso había hecho un plan propio. Había escondido una ruta de escape en caso de que todo saliera mal. Mientras el hombre desaparecía de nuevo en el bosque, Nahuel respiró hondo y regresó hacia el campamento. Caminaba con calma, pero por dentro su mente no paraba. Cada paso que daba lo hacía pensar en lo que ocurriría en cuestión de horas. Se había convencido de que hacía lo correcto, que la tribu estaba condenada de todos modos, que seguir al mando de Antu solo los llevaría a la muerte tarde o temprano. ¿Por qué morir con ellos si podía salvarse y comenzar en otro lugar con algo de dinero? Cuando llegó al borde del campamento, vio a Aucan y Cuyen.
Los dos lo observaban con atención, como si supieran que algo no cuadraba. Nahuel forzó una sonrisa ligera. Revisaba las trampas, dijo, evitando mirarlos directamente. Aucán frunció el ceño, pero no dijo más. Cullen, en cambio, lo observó de arriba a abajo. Sabía que algo llevaba en ese saco que no tenía nada que ver con la casa. Por un instante, Nahuel sintió que podía delatarlo, que podría ir con Antu y decirle todo. Pero no lo hizo. Cuando se alejó de ellos y entró en su tienda, abrió la bolsa de monedas y la contó una vez más. Cada moneda era un recordatorio de su decisión. De la tribu, solo extrañaría algunas cosas, la camaradería con ciertos cazadores, las risas de los niños, pero no lo suficiente como para morir con ellos. Se tumbó en su cama de pieles, mirando el techo de tela de la tienda. Pensó en Rayen. Ella sabía todo. Había sido la primera en hablarle de los hombres del norte, los que buscaban esas tierras. Ella fue quien le dijo que podía sacar provecho de la situación, en lugar de quedarse a esperar el final como todos los demás. Rayen tenía un plan propio, aunque nunca se lo explicó del todo. Y Nahuel sospechaba que, si las cosas se complicaban, ella no dudaría en dejarlo atrás. Cerró los ojos por unos minutos, intentando dormir. No podía. Cada ruido lo hacía abrirlos de golpe. En su mente, todo estaba cronometrado. Al caer la madrugada, los hombres entrarían desde el norte, usando las señales que él mismo había dejado. Él solo debía mantenerse fuera del camino, cuando todo acabara, huir antes de que descubrieran que él había ayudado. Se levantó de nuevo y salió de la tienda. Vio a Antu, el líder, sentado frente a su propia fogata, afilando su cuchillo, ajeno a todo lo que estaba por suceder. Durante un segundo, Nahuel dudó. Podía avisarle. Podía salvarlos, aunque eso significaba su propia muerte cuando los hombres descubrieran la traición. Pero no lo hizo. Volvió a su tienda, se ajustó las botas y esperó. El cielo aún estaba oscuro. En unas horas, todo terminaría. Y él sería el único de la tribu que viviría para contarlo. Antu estaba sentado frente a su fogata privada, en silencio. Afuera, el frío de la madrugada se sentía más fuerte que de costumbre, pero él no le prestaba atención. Afilar su cuchillo era parte de su rutina. No porque lo necesitara, sino porque lo tranquilizaba. Cada raspado del metal contra la piedra le recordaba que todavía tenía control, que seguía siendo el líder de su gente. Habían pasado meses escuchando rumores sobre saqueadores y colonos armados que avanzaban desde el norte, arrasando con todo a su paso. Muchos en la tribu habían pedido que se movieran, que abandonaran esas tierras y buscaran refugio más al sur. Antu nunca lo permitió. Para él, huir significaba perder autoridad, perder respeto. Además, esas tierras eran de su gente desde antes de que él naciera. No iba a entregarlas sin pelear. Aucán había sido el más insistente en pedirle que reconsiderara. Siempre con su tono directo, como si supiera más que él. Antu lo toleraba porque era un buen cazador y un hombre respetado, pero en el fondo no le gustaba que lo cuestionaran. Creía que Aucán exageraba, que veía peligro en todo porque no sabía cómo liderar en tiempos de calma. Esa madrugada, sin embargo, había algo distinto en el ambiente. Aunque Antu lo notó, no quiso admitirlo. El silencio del bosque no era normal. Ni un animal, ni un viento fuerte, ni siquiera el lejano murmullo de un arroyo. Era como si la naturaleza misma se hubiera detenido. Cullen pasó cerca de su fogata, con gesto serio. Llevaba una daga atada al muslo, algo que no era común en ella. Lo saludó con un movimiento leve de cabeza y siguió caminando hacia el perímetro. Antu la observó un momento. Siempre había sido de las más perceptivas, y eso le molestaba. Porque si hubiera una amenaza real, probablemente ella la sentiría antes que nadie, y entonces tendría que admitir que no había tenido el control. Decidió no decir nada. En su mente, mantener la calma era su deber. Si mostraba preocupación, el resto de la tribu empezaría a inquietarse. Y lo último que quería era pánico. Mientras observaba las brasas, escuchó pasos detrás de él. Se giró y vio a Rayen, caminando con la misma expresión fría de siempre. La mujer no hablaba mucho, pero todos sabían que siempre escuchaba más de lo que aparentaba. Iba directo a su tienda, sin mirarlo. Antu frunció el ceño. Ella y Nahuel siempre estaban moviéndose a horas extrañas, lejos de los demás. Aunque le incomodaba, nunca los había confrontado. Creía que eran solo jóvenes inquietos buscando aventuras o intercambios con viajeros. Tomó un sorbo de agua de un cuenco de barro y levantó la vista al cielo.
La luna estaba empezando a ocultarse tras las nubes. Faltaban un par de horas para el amanecer. Antu pensó en su hijo, que dormía en una de las tiendas cercanas, y por un momento sintió un nudo en el estómago. No sabía por qué. Quizás era cansancio. Quizás, una señal que no quería escuchar. Entonces escuchó un sonido. Leve, distante, pero claro, 3 golpes secos, como si alguien golpeara piedras entre sí. Su cuerpo se tensó, aunque enseguida intentó convencerse de que era solo un animal, o algún cazador colocando trampas. No quiso darle importancia. Si se levantaba a investigar, tendría que despertar a otros, y eso significaba aceptar que algo estaba mal. Unos minutos después, vio a Aucán acercarse. Su expresión era dura, vigilante. «Hay huellas frescas cerca del campamento», dijo, sin rodeos. «No son nuestras». Antu lo miró con calma, aunque por dentro sintió un escalofrío. «Puede ser algún viajero que pasó por aquí. No hay por qué alarmarse». Aucán frunció el ceño. «Son huellas de botas pesadas. Nadie de la tribu usa eso. Y no son de hace días, Antu». El líder mantuvo el silencio unos segundos. Luego, sin mostrar inquietud, dijo, «Mañana moveremos el campamento unos kilómetros. Por ahora, que todos duerman. No vamos a causar pánico por huellas que podrían no significar nada». Aucán apretó la mandíbula, pero no insistió. Dio media vuelta y se marchó. Antu se quedó mirando el fuego, como si esa pequeña fogata pudiera darle respuestas. En su mente, seguía convencido de que la mejor manera de proteger a su gente era mantenerlos tranquilos, incluso si eso significaba ignorar algunas señales. Pero mientras el silencio del bosque se volvía más pesado, no pudo evitar sentir que alguien, en algún lugar cercano, ya había decidido lo que ocurriría esa noche. Y que ninguna fogata, ninguna orden, lo salvaría cuando llegara el momento. Se recostó sobre una piel junto a su tienda, con el cuchillo bajo el brazo. Intentó cerrar los ojos. Pero en el fondo, sabía que algo se acercaba. Rayen se movía como si el frío de la madrugada no la tocara. Caminaba con paso seguro entre las tiendas, envuelta en su chal oscuro, siempre con esa calma que hacía que muchos no supieran qué pensar de ella. Nunca alzaba la voz, nunca mostraba emociones, y por eso nadie podía leerla del todo. Algunos decían que era de fiar porque no se metía en los asuntos de nadie. Otros, que precisamente por eso era la más peligrosa de todos. Esa noche, como tantas otras, se apartó del campamento sin que nadie le hiciera demasiadas preguntas. Sabía cómo moverse sin levantar sospechas. Años de observar y callar le habían enseñado que las palabras sobraban cuando uno sabía escuchar más de la cuenta. A cada paso, repasaba en su mente lo que había preparado durante semanas. Todo estaba calculado. No había dejado cabos sueltos. Llegó a un punto del bosque donde las ramas caídas formaban un pequeño refugio natural. Allí, encendió una pequeña lámpara de aceite, apenas lo suficiente para ver el rostro del hombre que esperaba en silencio. No era de la tribu. Su abrigo y botas lo delataban, igual que su acento áspero cuando hablaba. ¿Todo sigue en pie?, preguntó él. Rayen asintió. Esta noche, cuando el cielo empiece a clarear, entrarán desde el norte. La mayoría estará dormida. No encontrarán resistencia. El hombre le entregó una bolsa de cuero que tintineó al pesar en su mano. Monedas. Más de las que Nahuel había recibido. Ella no miró su interior. No lo hacía por riqueza, no del todo. Lo hacía porque había tomado una decisión hace meses. No moriría con esa tribu. No por Antu, que llevaba años tomando decisiones que los acercaban cada vez más al desastre. No por Aucán, siempre cuestionando, siempre buscando pelea. Ni por Cuyen, que miraba a todos como si supiera más de lo que debía. ¿Y el chico?, preguntó el hombre. ¿Sabe que planeamos dejarlo atrás si es necesario? Rayen esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible. No necesita saberlo. Nahuel es útil. Hace lo que se le dice. Cree que con el dinero y un caballo podrá empezar una vida nueva. Pero si estorba, ustedes sabrán qué hacer. El hombre asintió, sin mostrar reacción. Para ellos, la tribu entera era un obstáculo, y los traidores, simples herramientas temporales. Cuando el trato estaba hecho, Rayen apagó la lámpara y regresó hacia el campamento. Caminó despacio, sin ocultarse demasiado. Sabía que Cuyen la había visto salir. De hecho, contaba con ello. Cuanto más sospechara de ella, menos vería la traición real que se estaba gestando a su alrededor. Porque Rayen no solo había abierto las puertas a los invasores.
también había planeado algo más. Algo que ni siquiera Nahuel sabía. Cuando todo ardiera, ella se quedaría con una parte del botín que esos hombres buscaban, y desaparecería sin mirar atrás. Al acercarse al campamento, escuchó a lo lejos el aullido de un lobo, seguido por los 3 golpes secos de señal. No se inmutó. Para otros, ese sonido podría haber sido inquietante. Para ella, era la confirmación de que todo seguía según lo planeado. Vio a Cullen de pie, observándola desde la distancia. Sus miradas se cruzaron un instante. Rayen no dijo nada. Simplemente siguió caminando hacia su tienda, como si nada ocurriera. Sabía que Cullen sospechaba, pero también sabía que, llegado el momento, las sospechas no salvarán a nadie. Dentro de su tienda, revisó sus pertenencias. A diferencia del resto, no llevaba adornos sentimentales ni recuerdos de familia. Solo una pequeña bolsa con suministros, una daga afilada y una cuerda enrollada. Había elegido cada objeto con un propósito. No planeaba quedarse a presenciar la masacre. Planeaba salir justo antes de que comenzara, usando un sendero lateral que había marcado días antes. Se sentó en el suelo y cerró los ojos por un momento. No sentía culpa. No sentía miedo. Había aprendido que, en ese mundo, sobrevivían quienes estaban dispuestos a hacer lo necesario, aunque eso significa cargar con decisiones que otros jamás podrían soportar. Mientras el campamento dormía, Rayen escuchó el crujido lejano de ramas. No eran pasos de animales. Era el avance de los hombres que había traído hasta allí. Sonrió, apenas un gesto. La tribu aún reía y dormía, ajena a todo. En pocas horas, todo eso sería ceniza. Y ella estaría lejos, con lo que necesitaba para empezar de nuevo. Lo único que no había calculado era una cosa, que alguien más, antes del amanecer, descubriría su juego. Y eso pondría en riesgo todo su plan. El cielo aún estaba oscuro, aunque en el horizonte ya se insinuaba una línea pálida que anunciaba el amanecer. La tribu dormía en su mayoría, sin saber que esas serían sus últimas horas. Solo 5 personas estaban despiertas, por razones muy distintas. Aucán recorría el perímetro una vez más. Cada paso que daba le confirmaba que no era solo su instinto, había movimiento en el bosque. Lo sentía, aunque no pudiera verlo. Cada sombra parecía tener ojos, y cada rama que crujía lo hacía apretar más fuerte su lanza. Había pensado en despertar a Antu y reunir a los hombres, pero dudaba que el líder lo escuchara. Cullen, desde el otro extremo del campamento, observaba todo con mirada atenta. No solo vigilaba el bosque, también vigilaba a los suyos. Había visto a Nahuel salir y regresar con un saco que no contenía carne. Había visto a Rayen desaparecer y volver como si nada. Y había notado que Antu, a pesar de las huellas extrañas, seguía sentado frente a su fogata como si nada lo perturbara. Para Cullen, las señales eran claras, algo iba a pasar, y nadie quería admitirlo. En una de las tiendas, Nahuel repasaba mentalmente su plan. No dormía. Cada minuto que pasaba lo acercaba más al momento en que todo estallaría. Había hecho un trato, uno que le aseguraría la vida y una bolsa llena de monedas, pero no podía sacudirse la sensación de que él también era prescindible. Sabía que Rayen jugaba su propio juego. Si debía correr antes de tiempo, lo haría. Antu, por su parte, seguía sentado junto a su fogata, como si el calor de las brasas pudiera mantener alejados a los fantasmas que rondaban el campamento. Había escuchado los golpes de señal, había visto la inquietud en Aucán y Cullen, pero su orgullo pesaba más que sus temores. Si reunía a todos y les hablaba de un peligro que aún no veía, perdería autoridad. Y para Antu, perder el control era peor que cualquier amenaza. Rayen, en silencio, terminaba de atar la cuerda que llevaba en su bolsa. No planeaba estar allí cuando el ataque comenzará. Su objetivo era salir antes de que los invasores llegan, encontrar el punto de encuentro que había marcado con ellos y asegurarse de que, cuando todo terminara, no solo estuviera viva, sino con una parte de lo que habían venido a buscar. El primer sonido llegó como un murmullo, un viento extraño que movió las ramas del bosque. Después, un silbido agudo, que solo Nahuel y Rayen entendieron. Era la señal. Los invasores estaban listos. Aucán se tensó. Sintió el cambio antes que nadie. Corrió hacia el centro del campamento y gritó: ¡despierten! Algo se acerca. Las tiendas comenzaron a agitarse. Hombres y mujeres salieron con rostros confundidos, algunos aún medio dormidos. Antu se puso de pie, tomando su cuchillo, y miró a Aucán con molestia. ¿Qué estás haciendo? Vas a sembrar el pánico. Antes de que terminara de hablar,
un proyectil encendido cayó en medio del campamento. El fuego estalló, iluminando los rostros aterrados de todos. Y entonces, el silencio se rompió con un rugido. Decenas de hombres armados salieron del bosque, disparando y gritando. Todo ocurrió demasiado rápido. Algunos de la tribu intentaron huir hacia el sur, otros tomaron sus armas improvisadas para defenderse, pero no había organización. Aucán empujó a un niño hacia un refugio y se lanzó con su lanza contra uno de los invasores, derribándolo. Cuyen corrió hacia donde estaban los niños, intentando llevarlos a una tienda más alejada, pero el fuego se propagaba con rapidez. Antu trató de reunir a los guerreros, pero apenas pudo dar órdenes antes de que una bala le rozó el brazo, tirándolo al suelo. Se levantó, furioso, y gritó para que todos se reagrupan, aunque sabía que ya no había control posible. Entre el caos, Nahuel se movió rápido. No ayudaba a nadie. No luchaba. Solo corría hacia el borde del campamento, siguiendo la ruta que había planeado. Miró una vez atrás y vio a Cuyen cargando a un niño, esquivando el fuego. Por un segundo, pensó en ayudarla, pero no lo hizo. Corrió más rápido. Rayen, mientras tanto, ya estaba lejos. Había tomado su ruta lateral antes de que los invasores entraran. Escuchaba los gritos y el caos a lo lejos, pero no miró atrás. Para ella, la tribu ya estaba muerta desde hacía semanas. Esa noche solo era la confirmación. Aucán alcanzó a ver a Nahuel corriendo hacia el bosque, alejándose del combate. Algo en su interior hizo clic. Recordó cómo lo había visto salir horas antes, con ese saco. Recordó las huellas, las señales, el silencio. Fue él. Rugió, aunque su voz se perdió entre el caos. Pero ya era tarde. Las llamas cubrían el campamento, los invasores disparaban sin freno, y la tribu estaba siendo aniquilada. Aucán se lanzó hacia Nahuel, decidido a alcanzarlo antes de que desapareciera en los árboles. Detrás de ellos, Cuyen gritó al ver a Antu caer de rodillas, una mancha de sangre extendiéndose en su pecho. El líder, por primera vez, miró alrededor con verdadero miedo. Entendió en ese momento que había ignorado todas las señales que podían haberlo salvado. Y mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, iluminando el humo y los cuerpos esparcidos, la traición quedaba clara. Alguien había vendido a la tribu. Y ese alguien, al menos por ahora, seguía vivo. El campamento era un infierno. El primer proyectil encendido había caído justo en el centro, haciendo que las llamas se extendieron con rapidez entre las tiendas de lona y madera seca. Los gritos se mezclaban con el sonido de disparos, el choque de armas y el rugido del fuego. En cuestión de segundos, el orden que Antu había defendido con terquedad desapareció por completo. Aucán cargó contra el primer invasor que vio, un hombre cubierto con una chaqueta gruesa y un cuchillo curvado en la mano. Lo derribó con la lanza y, sin pensar, le quitó el arma y se la clavó en el cuello. Apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento cuando vio a otros 3 acercándose. No podía ganarle solo, pero tampoco podía retroceder. «Agrúpense. Aquí», gritó, tratando de reunir a los pocos hombres que aún estaban vivos y armados. 2 jóvenes cazadores corrieron hacia él, asustados pero listos para pelear. Formaron una línea improvisada, intentando contener a los atacantes mientras más familias escapaban hacia el bosque. Cuyen, mientras tanto, no peleaba. Corría entre las tiendas derrumbadas, buscando a los niños y a los ancianos que no podían moverse con rapidez. Llevaba a uno pequeño cargado en brazos mientras empujaba a otros 2 hacia un sendero lateral. El calor de las llamas le quemaba la piel y el humo le hacía toser, pero no se detenía. No miraba atrás. Sabía que si se distraía un segundo, los perdería a todos. A lo lejos, escuchó a Aucán gritar algo, su voz desgarrada en medio del caos. No entendió qué decía, pero reconoció la furia en su tono. Levantó la vista y vio la escena. Aucán había fijado la mirada en alguien que corría entre las sombras. Nahuel. El joven no llevaba armas ni intentaba ayudar a nadie. Solo corría, esquivando cuerpos y fuego, en dirección al bosque. Cuyen sintió un golpe de certeza en el estómago. Él estaba detrás de todo. Antes de que pudiera gritar, un invasor apareció a su lado, apuntándole con un arma. Reaccionó por instinto, lanzó una piedra con tanta fuerza como pudo, golpeando al hombre en la sien. Corrió con los niños hacia otro refugio, sin tiempo para confirmar si había sobrevivido. Antu se movía con dificultad. La herida en su brazo sangraba sin parar y lo debilitaba, pero se negaba a caer. Gritaba órdenes a todo el que pudiera escucharlo, aunque sabía que pocos lo seguían ya. Vio a Cuyen llevando a los niños y trató de alcanzarla para ayudarla,
pero antes de dar 3 pasos sintió un impacto en el pecho. Una bala lo hizo retroceder, tropezar y caer de rodillas. El líder miró sus manos, cubiertas de sangre, y supo que no se levantaría de esa. Por primera vez, su rostro mostró miedo. No por él, sino porque en ese momento entendió que Aucán tenía razón. Que quedarse en esas tierras había condenado a todos. En los límites del campamento, Nahuel corría sin mirar atrás. No le importaban los gritos ni el humo. Todo lo que importaba era salir vivo. Sentía el peso de las monedas en su cinturón, el sonido de cada paso acercándolo a su escape. Pero entonces escuchó un rugido familiar, Aucán. El cazador lo había visto y no pensaba dejarlo huir. Se lanzó tras él con una furia que no se veía en su rostro desde hacía años. Nahuel aceleró, buscando un atajo entre los árboles, pero Aucán era más rápido, más fuerte y, sobre todo, más motivado. No corría solo por venganza, sino porque intuía que si Nahuel lograba escapar, todo el sacrificio de esa noche sería inútil. Rayen, lejos de todo, ya había dejado atrás el humo y el ruido. Caminaba a paso firme hacia el punto de encuentro con los invasores, un claro en el bosque donde la esperaban. En su bolsa, además de sus provisiones, llevaba un objeto envuelto en tela, el verdadero tesoro que esos hombres buscaban. Algo que había robado de la tienda de Antu antes del ataque, cuando nadie la vio. No necesitaba pelear ni mancharse las manos. Solo necesitaba desaparecer antes de que el sol saliera por completo. Pero no estaba tan sola como creía. Mientras avanzaba por el sendero, escuchó ramas crujir detrás de ella. Se giró, esperando ver a uno de los invasores. Pero no era un aliado. Era Kuyen. Había dejado a los niños escondidos en una cueva cercana y había seguido a Rayen. Había visto suficientes cosas esa noche como para entender que ella no era una víctima, sino parte de todo. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Kuyen, con voz ronca por el humo, y la daga lista en su mano. Rayen no respondió. Solo bajó la bolsa lentamente y deslizó su propia daga de entre sus ropas. No tenía intención de huir. Si quería salir con vida y con lo que había planeado, tendría que deshacerse de Kuyen primero. Detrás de ellas, el fuego del campamento seguía iluminando el cielo como un faro de muerte. Y mientras las dos mujeres observaban, listas para luchar, Aucán y Nahuel chocaban más adentro del bosque, en una persecución que pronto dejaría de ser solo una caza y se convertiría en un ajuste de cuentas. El amanecer estaba a minutos de llegar. Y ninguno de ellos sabía quién, si acaso alguien, vería la luz del día. Nahuel corría como nunca había corrido en su vida. Sus piernas ardían, su respiración era un jadeo agudo que se mezclaba con el sonido de las hojas secas y las ramas rompiéndose bajo sus pies. Cada paso lo alejaba del campamento, de los gritos, del fuego, pero también lo acercaba a algo peor. Sabía que Aucán lo seguía. No tenía que voltear para confirmarlo. Podía escucharlo, su respiración, sus pasos pesados, la rabia en cada movimiento. Se apartó del sendero principal y tomó una ruta más estrecha, cubierta de raíces y piedras, esperando que Aucán tropezara. Pero el cazador no disminuye el ritmo. Al contrario, lo ganaba. Aucán no era el más rápido, pero era incansable. Nahuel podía sentir su presencia acercándose como si fuera una sombra que no se detenía. El bosque estaba oscuro, pero el resplandor del incendio detrás de ellos iluminaba las siluetas. Por un momento, Nahuel pensó en soltar la bolsa de monedas para correr más rápido. Pero ese pensamiento murió tan pronto como surgió. No había arriesgado todo, no había vendido a su tribu, solo para abandonar la única recompensa que le quedaba. De pronto, un silbido cortó el aire. Nahuel giró apenas la cabeza y vio algo acercarse. Demasiado tarde. La lanza de Aucán pasó rozando su hombro y se clavó en un árbol frente a él. El impacto lo hizo tropezar y caer de rodillas. Antes de que pudiera levantarse, Aucán ya estaba sobre él. Nahuel rodó hacia atrás y logró ponerse de pie, sacando un cuchillo corto que llevaba en la cintura. Sus manos temblaban. No estaba hecho para pelear de frente. Siempre había sido rápido, astuto, pero no un guerrero como Aucán. «Tú los trajiste», rugió Aucán, avanzando con los puños cerrados. «Vendiste a todos. A los niños, a las mujeres, a todos». Nahuel levantó el cuchillo, retrocediendo. «Tú no entiendes. Antu iba a matarnos de otra forma. Se aferraba a esas tierras aunque nos costara la vida. Yo hice lo necesario». «¿Lo necesario?». Aucán escupió al suelo. «Los escuché morir. Vi a los niños quemarse.
¿Eso te parece necesario? Sin esperar respuesta, se lanzó sobre él. Nahuel esquivó el primer golpe y logró cortar el brazo de Aucán con su cuchillo, una herida superficial que apenas lo detuvo. El cazador lo empujó contra un árbol y lo golpeó en el abdomen, haciéndolo soltar el aire. Nahuel, desesperado, le clavó el cuchillo en el costado, pero Aucán no retrocedió. Lo sujetó por el cuello y lo lanzó al suelo. Nahuel sintió el impacto en la espalda y gritó de dolor. Intentó arrastrarse hacia su cuchillo, que había caído a un lado, pero Aucán lo pisó antes de que pudiera tomarlo. Lo levantó por la ropa y lo estrelló contra el mismo árbol que lo había detenido antes. «Mírame», gritó Aucán, su rostro a centímetros del suyo. «Dime por qué. Dímelo». Nahuel jadeó, con la sangre llenándole la boca. Porque no iba a morir por nadie. No por Antu. No por ti. No por ellos. Aucán lo miró con odio, pero también con algo más. No era solo rabia. Era desolación. Había cazado bestias, había peleado contra enemigos, pero nunca había sentido algo como eso, la traición de uno de los suyos. Con un rugido, lo arrojó al suelo y levantó el cuchillo de Nahuel. El joven, herido y exhausto, levantó las manos. «Si me matas», dijo, escupiendo sangre, «ellos seguirán viniendo. No puedes detenerlos. Yo al menos, yo iba a sobrevivir». Aucán no respondió. Durante unos segundos, todo quedó en silencio, salvo el crujir distante del incendio y el jadeo de ambos. Entonces, Aucán alzó el cuchillo. Nahuel cerró los ojos. El grito que siguió no fue de Nahuel. Fue de Aucán, cuando una piedra golpeó su espalda. Giró y vio a dos invasores acercándose. Nahuel aprovechó el momento para arrastrarse y tomar la bolsa de monedas. Sin mirar atrás, corrió hacia el bosque profundo, dejando a Aucán entre los atacantes. Pero Aucán no estaba listo para morir. Tomó su lanza del árbol, se giró con furia y la hundió en el pecho del primero. El segundo disparó, pero Aucán esquivó por poco, lanzándose sobre él como un animal salvaje. La pelea se convirtió en un caos de golpes, cuchilladas y sangre. Cuando terminó, Aucán estaba de pie, cubierto de sangre, respirando como si cada inhalación le costara la vida. Los dos invasores estaban muertos a sus pies. Pero Nahuel ya no estaba. Se apoyó en un árbol, buscando fuerzas para seguir. No podía dejarlo escapar. No después de todo. Aucán se apoyó en el árbol, jadeando, con el costado empapado de sangre. Podía sentir como la herida del cuchillo de Nahuel le drenaba las fuerzas, pero no podía detenerse. En algún punto del bosque, el traidor corría con la bolsa de monedas, escapando mientras todo lo que alguna vez fue su hogar ardía detrás de ellos. No podía dejarlo ir. Se obligó a moverse, siguiendo las huellas frescas en el barro. Cada paso era un esfuerzo. Las piernas le pesaban como si fueran de piedra, pero su rabia lo mantenía de pie. Nahuel no solo había vendido a la tribu, también había condenado a los niños, a los ancianos, a todos los que no podían defenderse. Para Aucán, ya no era un hombre. Era algo que debía ser cazado. Más adelante, Nahuel también estaba al límite. Su respiración era un silbido agudo, y cada músculo de su cuerpo dolía. Se detuvo un momento para apoyar la frente en un árbol, cerrando los ojos. El sonido del fuego a lo lejos ya era un susurro, pero otro sonido lo heló. Pasos. Pesados. Cada vez más cerca. Se giró de golpe y vio a Aucán salir entre los árboles, ensangrentado, con la lanza aún en mano. El cazador avanzaba despacio, cojeando, pero con los ojos fijos en él como si nada más existiera. «Suéltala», gruñó Aucán, señalando la bolsa de monedas. «Y muere rápido». Nahuel retrocedió un paso, apretando el saco contra su pecho. «Podemos irnos, Aucán. Dividimos esto, encontramos otro sitio, vivimos. Nadie tiene que saber nada». «Nadie, ya sabe nada», dijo Aucán, avanzando. «Porque todos están muertos por tu culpa». Nahuel vio que Aucán cojeaba y que la sangre le corría por el costado. Eso le dio una idea. Dejó la bolsa en el suelo, lentamente, y fingió rendirse. «Está bien. Tómala». Se agachó, como si soltara su cuchillo. Pero en cuanto Aucán bajó la guardia, Nahuel sacó de su bota una segunda hoja, más pequeña y afilada, y se lanzó sobre él. El choque fue brutal. Aucán apenas logró detener la puñalada, sujetando la muñeca de Nahuel con una mano mientras la otra empujaba la lanza contra el pecho del traidor. Se enredaron, rodando por el barro, golpeándose como animales salvajes. No había técnica, solo furia y desesperación.
Nahuel logró clavarle la hoja en el hombro a Aucán, haciéndolo gritar de dolor. Pero Aucán respondió con un cabezazo que lo aturdió. Aprovechó para tomar una piedra del suelo y golpearlo en la cara, una y otra vez, hasta que el joven dejó de resistirse. Nahuel quedó tumbado, jadeando, con la cara cubierta de sangre. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Aucán, temblando, levantó la piedra una última vez. No, susurró Nahuel, apenas audible. Si me matas, ellos no se detendrán. Ya no importa. No puedes salvar a nadie. Aucán no respondió. Lo miró unos segundos, viendo no solo al traidor, sino al chico que alguna vez había sido parte de su gente. Entonces, sin decir nada, dejó caer la piedra. Pero no se alejó. Tomó su lanza, apuntó al pecho de Nahuel, y la hundió con toda su fuerza. El cuerpo del joven se arqueó un instante, y luego quedó inmóvil. Aucán se dejó caer de rodillas, respirando con dificultad. La sangre en su costado y hombro lo debilitaba, pero aún no había terminado. Miró la bolsa de monedas junto al cadáver de Nahuel. No la tocó. No había nada en ese mundo que pudiera compensar lo que habían perdido esa noche. Se levantó, tambaleante, y siguió avanzando hacia el bosque. No sabía exactamente hacia dónde, pero algo en el viento le decía que aún había más por resolver. Y no planeaba morir sin asegurarse de que, al menos, alguien más pagara por lo ocurrido. Cullen avanzaba despacio por el sendero, con la daga en mano. El humo del campamento aún se elevaba a lo lejos, tiñendo el cielo de un tono anaranjado. Había dejado a los niños escondidos en una cueva cercana, lejos de las llamas, pero no podía quedarse con ellos. Sabía que aún había cuentas pendientes. Rayen se movía delante de ella, tranquila, como si no estuviera huyendo de una masacre. Cuando finalmente la alcanzó en un claro, Cullen vio que no cargaba nada pesado salvo una bolsa pequeña y una cuerda enrollada. Rayen no parecía sorprendida de verla. Simplemente dejó la bolsa en el suelo y se giró lentamente. Sus ojos, fríos como siempre, no mostraban culpa ni miedo. «Sabías que venían», dijo Cullen, apretando la daga. «Tú y Nahuel los trajeron». Rayen inclinó ligeramente la cabeza. «Él los trajo. Yo solo, decidí no morir con los demás». «Vendiste a todos», replicó Cullen, avanzando un paso. «Ni siquiera intentaste salvar a nadie». ¿Salvar? Rayen sonrió apenas. No había nada que salvar. Antu los iba a condenar igual, aunque no hubieran venido esos hombres. Yo elegí vivir. Y tú también deberías hacerlo. Cullen apretó los dientes. No voy a dejarte ir. Rayen no respondió. Sacó su propia daga, una hoja más larga y curva. El aire entre las dos se tensó. Durante unos segundos, solo se escucharon las ramas movidas por el viento, y a lo lejos, los ecos de los últimos disparos en el campamento. Cullen atacó primero. Se lanzó con rapidez, buscando un corte directo al brazo, pero Rayen esquivó con un giro preciso y contraatacó con un tajo descendente. La hoja rozó el costado de Cullen, arrancándole un gruñido de dolor. Retrocedió un paso, pero no bajó el arma. Las dos mujeres se movían en círculos, observándose, midiendo cada movimiento. Rayen era más fría y calculadora, cada ataque era medido. Cullen, en cambio, peleaba con rabia, movida por el dolor y la necesidad de hacer justicia, aunque su respiración se volvía cada vez más pesada. En un rápido movimiento, Rayen la desarmó con un golpe en la muñeca, haciendo que la daga de Cullen cayera al suelo. La empujó contra un árbol, clavándole la hoja justo al lado del cuello, rozando la piel. «No tienes que morir», susurró Rayen, casi con calma. «Podrías caminar conmigo y olvidar todo esto. Nadie sabrá nunca». Cullen la miró directo a los ojos, respirando con dificultad. «Si te dejo ir, ¿quién queda para recordarlos? ¿Quién los vengará?» Antes de que Rayen pudiera responder, un ruido interrumpió el momento. Pasos pesados, ramas rompiéndose. Ambas giraron hacia el sonido. De entre los árboles, apareció Aucán. Cubierto de sangre, con la lanza en una mano y el hombro sangrando, apenas podía mantenerse en pie. Pero sus ojos estaban fijos en Rayen. «Tú también», gruñó, su voz rota. «Eras parte de esto». Rayen retrocedió un paso, sin soltar a Cullen. «Yo no los traje. Solo, aproveché la oportunidad». Aucán avanzó, cojeando, cada paso un esfuerzo. Levantó la lanza y la señaló. «A Nahuel ya lo encontré. Ahora solo te quedas tú». Rayen soltó a Cullen y dio 2 pasos atrás, lista para enfrentar a ambos si era necesario.
Cullen recuperó su daga del suelo, respirando agitada. Por un instante, ninguno de los tres se movió. Luego, Aucán dio el primer paso al frente. Rayen atacó, intentando desarmarlo rápido antes de que pudiera acercarse demasiado. Aucán bloqueó el golpe con la lanza, pero la fuerza del impacto casi lo derriba. Cullen aprovechó para abalanzarse desde el otro lado, forzando a Rayen a retroceder. La pelea se volvió un caos, 3 cuerpos moviéndose entre gritos, hojas brillando con la luz tenue del amanecer, sangre manchando el barro. Finalmente, Aucán logró sujetar a Rayen por el brazo y la empujó contra un árbol. Cullen no dudó, se lanzó y hundió su daga en el abdomen de la traidora. Rayen abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero ningún sonido salió. Cayó de rodillas, mirando su propia sangre, y luego se desplomó sin vida. Aucán se dejó caer al suelo, agotado. Su respiración era un jadeo áspero. Cullen se sentó a su lado, también al borde del colapso. Por un momento, solo escucharon el viento y el lejano crepitar del fuego. Fue entonces cuando escucharon pasos. Lentos, pesados. Ambos giraron. Entre los árboles, apareció Antu. Su pecho estaba cubierto de sangre, cada paso parecía costarle la vida. Pero en su mano llevaba un pequeño cuerno de hueso, uno que había estado guardado en su tienda, lejos de todos. «Se llevan esto», murmuró con voz rota. «No les importa la tribu. Ni siquiera el oro. Solo querían esto». Antes de que pudieran preguntar, Antu se desplomó, el cuerno aún en su mano. No respiraba. Cullen tomó el objeto, sin entender del todo qué significaba. Aucán lo miró y negó con la cabeza. «Sea lo que sea, es lo que los trajo aquí. Y ahora, todos están muertos por eso». Se quedaron en silencio unos segundos, los dos apenas conscientes. El sol finalmente apareció por el horizonte, iluminando el bosque teñido de humo y sangre. Cullen miró a Aucán. «¿Y ahora qué?». Él respiró hondo, con dificultad. «Ahora, nos vamos. Y si vuelven por más, no nos encontrarán aquí». Los dos se levantaron, apoyándose el uno en el otro. Dejaron atrás el cuerpo de Rayen y el de Antu, así como el campamento reducido a cenizas. No sabían si había más invasores en los alrededores. No sabían si sobrevivirían a las heridas. Solo sabían que, de toda una tribu, ellos eran los únicos que quedaban. Y que algún día, si tenían fuerzas, harían pagar a quienes habían comenzado todo. El viento sopló entre los árboles, arrastrando consigo el último humo de la masacre. Y con él, los ecos de una verdad imposible de olvidar. Esa noche, no solo había muerto una tribu. Había nacido algo más. Algo más frío. Más decidido. Aucán y Cullen no eran ya solo sobrevivientes. Eran lo único que quedaba para vengar a los muertos.